Bueno, bueno, buenas noches, buenas tardes. Es la tercera reunión del año del Club de Traductores Literarios de Buenos Aires. Para quienes no estuvieron antes, nos reunimos 2 veces por mes, generalmente el primero y el tercer lunes de cada mes, para justamente tratar temas que tengan que ver con el trabajo de la traducción, con distintos aspectos, tanto técnicos como administrativos, vinculados a lo que hace el trabajo de traducción. Estamos aproximadamente funcionando desde mayo del año pasado. La idea es que de a poco vayamos transformando estas reuniones en las reuniones de una asociación de traductores literarios exclusivamente. Cuando digo traductores literarios, quiero decir aquellos que se ocupan básicamente de temas ligados no solamente a la literatura, sino también a todo lo que sea ciencias humanas. La próxima reunión del club, que si no me equivoco es el 19 de mayo, la hacemos asociándonos a abril, estamos en abril, sí, el 19 de abril. La hacemos asociándonos con Gabriel Adamo, que organiza todos los años la Semana del Editor, haciendo venir editores extranjeros a la Argentina para que se familiaricen con la literatura argentina, iniciativa que lleva a cabo en el seno de la Fundación TIPA, si no me equivoco. La miro a ella para corroborar que todo esté bien, así que bueno. Y vamos a tener 4 personas vinculadas a la traducción que son a su vez escritores y editores, pero también traductores, y que nos van a informar un poco sobre qué es lo que pasa en el mundo de la traducción en Israel, en Brasil, en Inglaterra y no tanto en España, pero sí en Cataluña, si no me equivoco. Esto va a ser el 19, así que, por supuesto, están todos invitados. Las actividades son siempre absolutamente gratuitas. Otras cuestiones más que tienen que ver con el club, también para los que no lo saben, tiene un blog. Ese blog se alimenta diariamente con distintos temas. Un poco se recoge lo que hay en la web a propósito de todo lo que tenga que ver con traducción, pero también se crean contenidos especiales. En las últimas 2 semanas, por ejemplo, una encuesta con escritores de todo el mundo hispánico a propósito de qué es una buena traducción, cómo se juzga una buena traducción, qué problemas plantean las otras especies del castellano, y también cuáles son aquellas traducciones que cada escritor recuerda como importantes para su formación y demás, y un poco por qué se respondió a todo esto. Hubo gente de Argentina, hubo gente de España, de México, de Venezuela, de Colombia, de Perú, de Chile y de Uruguay. Así que simplemente pueden ver esa información ahí, como tantas otras informaciones que hay. También todas las reuniones del club se graban y las colgamos, se graban y se transmiten en simultáneo, y nosotros lo que hacemos es colgarlas junto con el Centro Cultural de España. Bueno, ellos en la página del Centro Cultural de España, nosotros en el blog de traductores. Ahí se pueden ver en tiempo real todas las distintas reuniones que hemos tenido a través del tiempo. Y ha habido reuniones sobre temas muy, muy variados, así que hay para todos los gustos, pueden divertirse. La reunión de hoy es un tanto especial porque justamente hoy no vamos a hablar en términos estrictos de traducción. Hoy vamos a hablar de justamente la herramienta que todos utilizamos cuando traducimos a nuestra lengua. Ya vamos a ver si esa lengua va a ser el castellano o el español, va a haber disensos. Y para ello tenemos una invitada muy especial. Les explico por qué es muy especial. No voy a leer todo el currículum ni nada por el estilo, porque me lo olvidé, pero fundamentalmente es Leonora Acuña, sentada a mi derecha. Tiene una cantidad de cosas importantes en su haber. Fue hasta hace muy poco tiempo secretaria académica de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Además de todo eso, ella fue la responsable de la creación del Centro de Lenguas de la UBA,
el bueno, no el que funciona en la Facultad de Agronomía, sino el bueno, el verdadero, el que responde a la uva. Pero no es por estas razones que la convocamos. Básicamente la convocamos porque cuando yo cursé la materia lingüística en la facultad, ella era ayudante de esa materia y me aprobó los parciales, con lo cual yo me siento muy agradecido y esta es mi manera de homenajearla. Entonces, Leonor, tenés toda la palabra. Bueno, muchas gracias. Uno siempre sabe que las buenas acciones serán premiadas alguna vez. Sí. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación y por la presentación, porque sí, yo también pensaba eso, ¿no? Que en realidad lo más importante era que había sido ayudante tuya en lingüística, en todo esto. Así que bueno, el sábado me preparé para leer Corto Maltés, que es casi lo único que me interesa los sábados a la mañana, y entonces empecé a leer Eñe y me encontré ahí en Eñe con este título bastante pretencioso que había puesto hablando hace unas semanas con Jorge, del que me arrepentí inmediatamente cuando lo vi en Letras de Molde. Así que, bueno, vamos a ver qué sale de esto. Como decía Jorge, en realidad lo que tengo para decir respecto a este tema, que no es mucho, viene desde lo que considero que es mi lugar desde hace unos años, que es el de el español como lengua segunda y extranjera. Entonces, en realidad, todo esto, toda esta, si se quiere, discusión, si se quiere, entre esto de llamarlo español o castellano a la lengua, llamarlo español o castellano, se hace desde esa perspectiva. Es decir, los que trabajamos en estos temas, y yo vengo también de la dialectología, tomamos un momento, o sea, tomamos el momento, digamos, en que empezamos a hablar de cosas como el español de la Argentina. Es decir, en qué momento, si bien seguimos diciendo el español en la Argentina o el español de la Argentina, según los casos, dejamos de pensar la lengua solamente como algo que se aparta del otro español, es decir, solamente desde las diferencias respecto del español peninsular. En 1943, Amado Alonso había terminado la guerra en España y Buenos Aires, sobre todo, se había transformado, como dice él, en el primer centro editorial de habla española. Esto probablemente sea un tema. Yo cuando te escuchaba hablar pensaba, bueno, sería bueno saber que me hagan caras si todo esto les resulta demasiado ya repetido, ¿no? Es decir, esta preocupación de Alonso en la década del 40 por cómo hacer para que la Argentina, que se había transformado un poco en eso porque las editoriales españolas después de la guerra habían venido a instalarse fuertemente acá, es decir, cómo hacer para que la lengua, que era la que iba a tener que estar presente en las traducciones, en el subtitulado de las películas, en la radio, o sea, le preocupaba muchísimo el tema de la radio, y supongo que unos años después le debe haber preocupado la televisión. Es decir, cómo hacer para que esa lengua estuviera en condiciones de enfrentar este desafío. Es decir, esto dentro del propio Alonso significa también un cambio significativo, porque significa tomar entonces esa lengua, insisto, ya no como esa lengua que había que estudiar por las peculiaridades que la separaban y la diferenciaban de España, sino por su propio peso. Entonces uno podría decir que el grupo de lingüistas que rodeaban a Alonso entre 1927 y 1946 en el Instituto de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA se abocan de alguna manera a la construcción de ese español de la Argentina, es decir, a definir y a darle un lugar a esa lengua. Es lo que él hace en un trabajo de él sobre el que no me voy a meter para no hacerlo demasiado largo, que se llama La base lingüística del español de América. Unos años después, en 1954, Berta Elena Vidal de Batini publica su primera versión del español de la Argentina. Ella había hecho más de 30 años de trabajo de campo
a lo largo de todo el territorio de la Argentina, y lo que a ella le preocupaba era darle a los alumnos de escuela primaria un instrumento para poder saber cómo meterse con la lengua, cómo dar esa lengua modelo y al mismo tiempo respetar las lenguas con las que venían los chicos. Esa preocupación no está tan presente en la edición del 54, pero sí aparece más en la de 1964, en la que también aparece una presencia muy significativa en eso que es el prólogo de Rosenblatt, que Rosenblatt tenía entonces una fuerte preocupación, al igual que Alonso y que Vidal de Batini, en torno a hacer una intervención en la lengua que la prestigiara, y al mismo tiempo le preocupaba a Rosenblatt cómo respetar las lenguas de los chicos, es decir, que esa lengua fuerte que estaba imponiendo la escuela no funcionara como una sustitución por vergüenza de la lengua con la que el chico venía a la escuela. Pero, digamos, en todo esto, ¿cuál era la preocupación más fuerte de Vidal de Batini? O sea, Vidal de Batini tenía dos fuertes preocupaciones. La primera y principal era que los italianos no destruyeran la lengua, eso estaba clarísimo. Más o menos confesado, más o menos dicho, pero la preocupación era que eso, no lo decía así, pero digamos que esa fuerte influencia, esa fuerte presencia. ¿Eso porque estaba casada con Batini? Sí, yo pensé que es una cosa que siempre la pensé, siempre dije, ¿cómo lo debe haber corregido a ese pobre hombre? Porque no hay otra explicación. Debe haber, además eran dos hombres que la adoraban, ¿no? Su marido y su hijo, y los debe haber inhibido toda la vida. Bueno, el otro punto es la preocupación por la modernización de la lengua. Es decir, ¿qué quiere decir esto? El español de América, y muy en particular el español de la periferia del imperio, es decir, sobre todo el español, digamos, del sur, ¿no? Chile, Paraguay, Argentina, Bolivia, tienen el mote siempre desde España de ser una lengua arcaizante. Es decir, en la Argentina se dice pollera y en la Argentina se dice vos, que son, entonces, para que la lengua, para que este español pudiera vivir ese desafío que se le estaba planteando, era necesario hacer una lengua que estuviera a la altura de lo más moderno, digamos. Eso era la perspectiva un poco. Esta preocupación de Alonso en la década del 40, evidentemente sigue su lógica, porque la Argentina tiene siempre muy buenos traductores, muy buenas editoriales, etcétera, pero no hay una política lingüística en torno a la lengua tan fuerte como la que él esperaba en esa época. Unos 40 años después, aparecen de nuevo estas preocupaciones, y yo, un poco arbitrariamente, pero me gusta hacerlo así, es decir, pienso que hay dos momentos en relación con esto. Uno, en la década de 1980, más específicamente en 1986, cuando se sanciona la ley del español neutro, sobre el que entiendo han hablado largamente acá. Es decir, la ley de 1986, fuertemente impulsada por un dramaturgo, por Gorostiza, lo que pretendía, a mí me encanta esto, cuando dice, deberá el doblaje, dice, obligatoriedad del doblaje en la Argentina de todo material que sea exhibido en televisión, el cual deberá ser realizado en idioma castellano neutro según su uso corriente en nuestro país, pero comprensible para todo el público de la América hispanohablante. Esto es una joya, que uno debería ponerlo debería vender cuadritos y enmarcarlos con esto. Es decir, se habla de un idioma castellano neutro usado según el uso corriente en nuestro país, pero comprensible, o sea, es neutro, pero no lo entienden, pero comprensible para todo el público de la América hispanohablante. La fundamentación es que la Argentina consume en ese momento el 30% del doblaje y subtitulado que se produce en el mundo, y que el 90% lo produce México y el 10% Puerto Rico. Entonces la pregunta sensatísima es ¿por qué no lo producimos nosotros? Entonces, en realidad la idea era darle trabajo a los actores y a los traductores
Pero esto fue el escándalo de los dialectólogos. O sea, los dialectólogos reaccionaron horriblemente mal y, digamos, no le dieron a esta ley la oportunidad de transformarse en algo mejor que lo que era. De todos modos, el término prendió de una manera increíble hasta el extremo de que cuando muere Carlos Fritz, que era el locutor de La aventura del hombre, ¿no? Entonces, en la nota de Clarín dice: dominaba todas las posibilidades en locución y había logrado el neutro latino. Que tienen la decencia de ponerlo en negrita en el original. Pero bueno, pero está bueno la idea, ¿no? Y Federico Lupi es un actor que es frecuentemente interrogado sobre el tema de cómo resuelve el tema de filmar en España. Y él siempre contesta lo mismo, que a mí me parece impecable. Dice algo así como: y un español común, sin demasiados modismos o sin modismos. Es decir, que es evidentemente una definición muy buena de español neutro. O sea, la idea de llegar a una lengua no marcada, que ese es el problema. O sea, el problema es qué es lo que el hablante rechaza en ciertas situaciones, supongo que ustedes lo saben como traductores, etc. Lo que está marcado de algo que no debe estar marcado. Igual, lamento, pero no puedo no contar esta anécdota, porque si bien a Federico Lupi siempre le hacen esa pregunta y siempre contesta muy bien, muy correcto desde el punto de vista lingüístico, una vez me metí en un blog buscando estas cuestiones de español neutro y entonces había un grupo de españoles que admiraban a los actores latinoamericanos porque justamente se esforzaban mucho por hablar como españoles en las novelas. Entonces dicen, salvo el caso de Federico Lupi, que no se le entiende lo que dice, pero es tan buen mozo. Entonces ahí me quedó claro que, bueno, era una suerte que Federico Lupi no se hubiera metido en el blog ese. Bien, entonces, decíamos, a partir de la década del 80, la Argentina entra más o menos tímidamente en todo esto que se va produciendo en España también. O sea, no es que, o sea, se produce en simultáneo esta cuestión de ver que el español se transforma en una lengua internacional, es decir, en una lengua deseada por otros que la quieren aprender, que quieren leer traducciones, que quieren hacer por primera vez estudios universitarios en español. Es decir, eso para mí, a mi modo de ver en la Argentina, eso es lo que marca la diferencia. Entonces, frente a esto del español neutro, que insisto, tiene más o menos suerte en algunos ámbitos, aparece en la década de 1990 lo que nosotros llamamos ELSE, es decir, el español como lengua segunda y extranjera. Porque ¿qué es lo que nos estamos planteando cuando tenemos que pensar en gente que quiere estudiar español? Es decir, ¿cuál es el modelo de lengua que nosotros queremos enseñarle al otro? Y en esto yo me imagino que debe haber puntos de contacto con el trabajo de los traductores. Es decir, ¿cuál es el modelo de lengua con que uno está operando? A partir de la década, a partir de 1985, 1990, aparece, insisto, se desarrolla esto que es la enseñanza del español como lengua extranjera. Nosotros en la Argentina, más o menos tempranamente, lo llamamos la enseñanza del español como lengua segunda y extranjera. Es decir, nosotros insistimos en poner esto de la segunda lengua. Más o menos hacia el año 2001, estimamos que había unos 10.000 estudiantes anuales de español en la Argentina. En 2008 esta cifra parece haber ascendido a 30.000 alumnos y en este momento se está haciendo el relevamiento correspondiente a 2009. Es decir, no hay duda de que el tema se transformó en una industria cultural en la Argentina que implica puestos de trabajo, fundamentalmente, que implica un desarrollo significativo del turismo, del llamado turismo idiomático, porque, entre otras cosas, el hecho de que la gente viaje para estudiar un idioma implica triplicar los tiempos de estadía. Entonces, desde el punto de vista turístico, esto implica muchísimos más consumos
que además se asocian también a otros consumos culturales. La gente que estudia un idioma normalmente compra literatura, compra películas, consume artesanías, es decir, consume otros bienes culturales asociados a esa lengua que estudia. En medio de todo esto tenemos también las demandas de Brasil. Es decir, Brasil desde una postura regional, desde en el ámbito del Mercosur, el Mercosur educativo, en el ámbito de la Asociación de Universidades del Grupo de Montevideo, etcétera, aparece reclamando y pidiendo algo que no sea solamente el español peninsular, que es algo que, digamos, existe esa tensión entre los profesores de español y muy particularmente en las universidades brasileñas, que tienen resisten muy a veces con bastante agresividad la exigencia o los acuerdos que suele firmar el Instituto Cervantes con el Ministerio de Educación de Brasil. De hecho, en realidad, la ley que en Brasil establece la obligatoriedad de la oferta del español en la escuela es el resultado en realidad de la presión que el Ministerio de Educación de España y el Instituto Cervantes ejercen dentro del Ministerio de Educación de Brasil. Perdón, entre otras cosas, un dato que es relevante, el Instituto Cervantes tiene ya 7 filiales en Brasil, lo que es muchísimo. Y que en principio tengo entendido que esas filiales pretenden entrar dentro del sistema universitario en forma sistemática. Sí, en realidad en el sistema educativo brasileño, con las universidades es evidentemente mucho más difícil y las universidades se resisten fuertemente. El problema es que, a mi juicio, esto no es mi impresión, es que el Instituto Cervantes y también el Ministerio de Educación, porque en las embajadas en realidad y en los consulados es el Ministerio de Educación el que está presente, el Ministerio de Educación de España. El Instituto Cervantes tiene su propio presupuesto y su propio ingreso, es decir, los institutos Cervantes son independientes de la presencia de los Ministerios de Educación. Entonces, a veces lo que a uno lo favorece es la pica que existe entre el Ministerio de Educación y el Instituto Cervantes. Pero tengo la impresión de que, típico problema de las universidades, es decir, el Ministerio de Educación de España sabe cómo acercarse mejor a veces a los docentes del sistema, digamos, no sé si la palabra es sabe, sino que logra hacerlo porque tiene para ofrecer cierto tipo de cursos que es más difícil que las universidades lo puedan ofrecer. Es interesante, tengo un fragmentito que no voy a leer, pero de una autora, de una investigadora brasileña de apellido Irala, que dice en un momento, hace todo un estudio mostrando las dificultades que enfrenta el profesor de enseñanza de español como lengua extranjera por el material didáctico. Y entonces dice, en un momento ella pone, dice, América, fragmentada en diversos países y con muchos problemas internos, no consigue establecer una política clara que favorezca la difusión de sus diversas variedades, salvo algunas iniciativas aisladas de algunas universidades, pero con raro respaldo del mercado editorial para su difusión. Lo que pasa es que a mí lo que me da gracia es la percepción de que América en realidad está fragmentada, es decir, es como una novedad, es como que América debería actuar coordinadamente. No logramos actuar coordinadamente en los países propios, pero bueno. Y el año pasado, cuando hubo una nueva crisis, porque el Instituto Cervantes fue cuando Lula viajó a España, y entonces ahí se hizo un acuerdo que era para la formación de maestros dentro del sistema, un blog, Silvia Sanz Bueno, en su propio blog, decía algo así como: ¿por qué la Argentina no reacciona ante los nuevos acuerdos de Brasil con España si tenía acuerdos firmados previamente? Es decir, hay un reclamo desde distintos sectores hacia la Argentina para que la Argentina tome su lugar en esto, ¿no? Bueno, para no hacer demasiado largo esto,
quería observar o reflexionar un poco, ya para terminar con este asunto de lo del español y el castellano, ¿no? Es decir, acá el tema es, en lo que tiene que ver con la enseñanza de la lengua como lengua extranjera, los que trabajamos en esto le pusimos tempranamente el nombre de español. Es decir, ¿por qué? Bueno, primero porque claramente el nombre de la lengua, por lo menos en la Argentina, el español y castellano son sinónimos. Es decir, eso para el común de la gente, español y castellano alude a la misma lengua, y hasta que nosotros empezamos a trabajar en estos temas, probablemente la mayor familiaridad con la palabra castellano tenía que ver con que la materia se llamaba castellano en la escuela en determinado momento. Es decir, en la escuela la lengua nunca se llamó español, se llamó idioma nacional, se puede haber llamado lengua o se puede haber llamado castellano, pero nunca se llamó español, eso es verdad. Ahora, a esta altura del partido, el nombre de la lengua es español. O sea, en inglés, en francés, en alemán, el nombre de la lengua es español. Entonces, cuando los que trabajamos en esto, quisimos meternos en el tema creando la especialidad, lo lógico era que usáramos el nombre de la lengua, porque justamente lo que estábamos tratando es desarrollar una industria cultural que obviamente darle un nombre que no era el mismo. O sea, piensen ustedes, los programas de enseñanza de la lengua en Cataluña se llaman español lengua extranjera, no se llaman castellano lengua extranjera, aunque sean los mismos catalanes los que tienen la militancia más fuerte en contra del nombre. O sea, si ustedes tienen la impresión de que yo estoy dando una versión mercantil de la historia, es así. Es decir, en parte es eso, es decir, es un argumento, si se quiere, hasta de venta. Pero dejando de lado el argumento de venta o incluyéndolo, hay otras cuestiones que tienen que ver con la construcción de esta lengua. Así como decíamos antes, bueno, en la década del 40, cómo se va pensando, cómo se construye esa lengua que tiene que ser la del subtitulado, la de las traducciones, la de las editoriales, la de las radios. En nuestro caso, la preocupación es, bueno, ¿qué lengua o qué es lo que estamos armando, pensando en el tema del material didáctico, pensando en la planificación, pensando en las propuestas que les hacemos a los alumnos, qué es lo que estamos ofreciendo como español, o como lengua, o como modelo de lengua? A esa preocupación se suma, porque en general somos las mismas personas, a diferencia de lo que sucede con la enseñanza de otras lenguas, somos las mismas personas que estamos también con una fuerte preocupación por qué pasa en lo que uno llamaría la mirada de lengua materna del español. Es decir, ¿qué es lo que está pasando con la educación en la Argentina? ¿Qué es lo que pasa con los resultados educativos en la Argentina? Sobre todo en el área de lengua, que es evidentemente un área transversal a todo lo que es la enseñanza tanto de primaria como secundaria. Entonces ahí todo esto que tiene que ver con los enfoques comunicativos y con el tipo de material didáctico y con la gramática, con los diccionarios, etcétera, uno siente que tiene que atender permanentemente a las dos demandas, que en realidad se terminan transformando en tres, porque es la demanda del español lengua materna, la demanda de los extranjeros que están presentes, que los tenemos acá, que son nuestros alumnos, y también la demanda brasileña. Entonces, de ahí es que viene la preocupación o la aparición de la palabra lengua segunda. Es decir, nosotros, en este sentido, no se está pensando normalmente con facilidad en un extranjero que no conocemos y que en realidad lo que estamos pensando es que no conocemos y que no vemos, sino que lo que se está pensando en cómo se exporta este producto de exportación, que sería el español lengua extranjera, L, sino que lo que se está pensando es en una enseñanza con un destinatario cercano y presente. Es decir, alguien que es un alóglota, es decir, que no habla, que no tiene como lengua materna el español, pero que es alguien que está viviendo en la Argentina o que está viviendo en nuestros países, que está queriendo estudiar español porque quiere hacer estudios universitarios acá, que está viviendo acá. Puede ser también las comunidades indígenas, porque esto también produce un importante desarrollo de la enseñanza del español como lengua segunda en los ámbitos de indígenas, por ejemplo, que no hablan español cuando entran a la escuela o que tienen ciertas dificultades
en los estudios superiores en español. Desde la UBA, que es la universidad a la que yo pertenezco, ya hace más de 15 años que tenemos el programa de enseñanza de español a los refugiados políticos y a los migrantes de Europa del Este, cuando la Argentina, ¿se acuerdan cuando llegaban los migrantes ucranianos, los migrantes rusos, que tenían altísimos niveles de formación universitaria, pero que no sabían español? Entonces, insisto, es una lengua, es una enseñanza de la lengua pensada para un destinatario que sabemos quién es y que además es heterogéneo, porque en las aulas, a diferencia de lo que sucede cuando uno enseña inglés o cuando uno enseña francés en un colegio o en un instituto acá, las aulas a veces tenemos 8 alumnos y los 8 son de diferentes nacionalidades. Entonces, ese docente está trabajando todo el tiempo, midiendo las diferentes distancias lingüísticas que tiene con sus alumnos, y entonces pensando todo el tiempo cómo adecuar esa lengua, ese modelo de lengua a las diferentes situaciones y a las diferentes respuestas que tiene cada alumno. Hago un excurso, de alguna manera un pequeño homenaje. Mi abuela, que era catamarqueña, vino a Buenos Aires en la década del 30 y le dieron en la escuela primaria de cerca del barrio, le dieron un cargo de maestra para darle español a los extranjeros. Estoy hablando de la década del 30. Entonces, yo una vez le preguntaba, ¿cómo les enseñabas? O sea, mi abuela, además de que no tenía la menor idea de cómo enseñar español a extranjeros, era la persona más autoritaria del mundo. O sea, yo me imaginaba lo que debía ser su clase y era una panzada de... Entonces me dice, me dio una serie de explicaciones que eran perfectas y me dice, bueno, y a veces lo que hacía era, cuando tenía que decir algo y me daba cuenta que no me entendían, entonces por ahí yo se lo decía a la catalana o se lo decía a la portuguesa y ella se lo repetía a la francesa o a la italiana, y la italiana se lo repetía a la francesa. Es decir, iban construyendo una cuestión, como una especie de escalera de distancias lingüísticas, que es de alguna manera lo que tiene un profesor cuando enseña español en su cabeza, pues se da cuenta que ciertos temas el brasileño va a tener ciertas dificultades que son diferentes de las que va a tener el francés, que son diferentes de las que va a tener el alemán, y el profesor sabe cuáles son las dificultades, va sabiendo, va tomando práctica en eso. Y por último, la tercera característica que tiene este desarrollo que nosotros llamamos la enseñanza del español como lengua segunda y extranjera es el tema del uso lingüístico. Es decir, partir tanto desde el material, en lo que siempre se habla del material auténtico, es decir, partir de material que es significativo culturalmente y que fue producido para comunicar algo y no pensando en que tiene que hacer las concesiones de cierta demagogia lingüística en alguien que es un extranjero. Entonces, ese uso lingüístico que se va a ver a través del material que se le ofrece al alumno también es la forma en que se evalúa el rendimiento del alumno. Es decir, nos hemos acostumbrado y buscamos cómo trabajar midiendo, evaluando, certificando incluso cuáles son los resultados que tiene el alumno en su uso lingüístico del español. En ese marco, bueno, y ya voy cerrando, se han hecho algunas declaraciones. Hicimos una en el año 2007, en el mes de septiembre en San Pablo y otra en Brasilia. En los dos casos eran especialistas de universidades. En el primer caso se habló y hay una fuerte preocupación por justamente esto que estábamos hablando antes. Es decir, el tema de entender que el recorrido que hace un hablante cuando está aprendiendo una segunda lengua
es un continuum, es decir, que todo eso de cortar y decir esto es nivel elemental, esto es intermedio, o esto es correcto, o esto es incorrecto, es decir, son intervenciones muy desde afuera que tienden a no entender cómo se da el fenómeno de la comunicación. Entonces, si nosotros queremos instalar una preocupación por el multilingüismo en la región, es decir, en la región me refiero a nuestros países, es importante que nuestras escuelas y que nuestras universidades aprovechen eso que se da naturalmente, es decir, cambiar un poco la mirada que suele haber sobre estas cuestiones. Y el documento de Brasilia es más categórico en ese sentido porque habla como meta de un bilingüismo regional, es decir, está proponiendo para la Argentina una fuerte presencia del portugués, que en realidad no está demasiado instalado, no está, sobre todo en las universidades, y lo contrario del lado brasileño, o sea, el español. Todo esto necesariamente requiere de planificación de la lengua, planificación no solamente de la enseñanza de la lengua, sino planificación de la lengua. Es decir, es lo que uno llamaría, es necesario actuar sobre la forma de la lengua y sobre el estatus de la lengua. Es decir, uno a veces las reuniones de especialistas están más centradas en quejarnos de España, de la política que tiene España en relación con la difusión de la lengua española, que en pensar por qué se compra más fácilmente ese producto que el producto que tenemos para ofrecer nosotros. Lo que pasa es que hay que hacer acciones sobre la lengua para que el otro alóglota, el otro que no sabe todas estas disputas, ni sabe que Gutiérrez rechazó el sillón de la academia o ese tipo de cosas, quiera y se interese por esto que nosotros consideramos que es nuestra lengua y que es bueno aprenderla. Entonces, quería darles un ejemplo que me parece interesante en ese sentido. En el diccionario de la Real Academia Española, en la última edición, busqué la definición del pronombre vos. Entonces, dice, recordarán ustedes que el diccionario de la Real Academia Española tiene vocación panhispánica, ¿no? Entonces dice, del latín was, pronombre personal, forma de segunda persona singular o plural y masculino o femenino empleada como tratamiento. Lleva preposición en los casos oblicuos y exige verbo en plural, pero concierta en singular con el adjetivo aplicados a la persona a quien se dirige. Entonces da un ejemplo y dice, vos, don Pedro, sois docto. Vos, Juana, sois caritativa. En la actualidad solo se usa en tono elevado. Segunda acepción. Argentina, Bolivia, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Formas de segunda persona singular. Cumple la función de sujeto, vocativo y término de complemento. Su paradigma difiere según las distintas áreas de empleo. En México, úsase como rural. Es decir, el diccionario que tiene una vocación panhispánica da como segunda acepción la que existe actualmente. Como primera acepción da algo que no se usa ni en España, porque solamente es formulaico el vos. Puede aparecer cuando le toman el juramento al príncipe de Asturias o cuando el rey se dirige a San Santiago en Santiago de Compostela, pero da como segunda acepción y menciona a países que sumados deben representar más de 100 millones de hablantes, lo que es en realidad el uso. Entonces, si nosotros seguimos produciendo diccionarios que sean solamente diccionarios de argentinismos, por ejemplo, entonces ahí el vos aparece desde el lugar también de la desviación de la norma. Entonces señalo, porque creo que en ese sentido es una primera y buena intervención en la forma y en el estatus de la lengua, el diccionario de tinta fresca, el diccionario de voz activa, que por primera vez
lleva el nombre de Diccionario Integral del Español de la Argentina. Es decir, donde entonces ya no se trata solamente de los argentinismos, sino que pretende ser un diccionario del español de la Argentina que responda a todo eso. Entonces, para cerrar, es decir, producir diccionarios integrales, producir gramáticas que sean sobre el español, aunque tengan los paradigmas de los verbos de voz, etcétera, es el tipo de acciones que uno espera o necesita producir en torno a la lengua. Y me acordaba, cuando estaba anotando estas cosas, por ejemplo, Mitterrand, ¿no? ¿Te acordás el programa de Pivot? El apóstrofe. Y creo que en el programa de él, Mitterrand dio el examen de Francia, el dictado, o sea, el famoso dictado que se toma en Francia y obtuvo un puntaje altísimo. Es decir, está claro que una acción como esa no tenía tanto por objeto prestigiarlo a Mitterrand, sino en realidad es dar una señal fuerte para la escuela, para los niños, respecto de cómo debía saberse la lengua y el manejo de la lengua y ese tipo de cosas. El cuestionario Pivot no te lo vamos a hacer. No, por favor, pero no sé ni siquiera cuál es la peor mala palabra. Bueno, eso eran algunas de las cosas que se me ocurrió que podíamos compartir. Bueno, les explico que en principio, ahora viene toda la parte donde conversamos entre todos, no lo hagan hasta no recibir el micrófono porque esto lo ve después un montón de gente y si no, no queda grabado. Y además es una forma de que podamos estudiarlos después a cada uno de ustedes. Yo creo que Leonor abrió una caja de Pandora porque hay muchísimas cosas en lo que ella dijo que son temas que acá fueron debatidos, son temas que fueron debatidos también en el blog. Entre las preocupaciones más comunes es a qué castellano se traduce. Hicimos una especie de simposio el año pasado dedicado a la utopía del castellano neutro. Y en los últimos tiempos, sobre todo en el mes de marzo, nos hemos dedicado muchísimo a discutir todo lo que tiene que ver con la política de administración del castellano por parte de España. De hecho, la ministra de Cultura española estuvo el camino al frustrado Congreso de la Lengua en Buenos Aires y en una entrevista dijo que justamente cuando se le preguntó por el castellano dijo que era una política de Estado española. Luego, en el blog que ella menciona, que es un blog absolutamente recomendable, extraordinario, el de Silvia... Sí, bueno. ¿Te acuerdas el nombre? Adenda et Corrienda. Adenda et Corrienda, es un blog extraordinario donde es una catalana que justamente revela y se ocupa de todas estas cuestiones vinculadas al estudio de la academia, el Instituto Cervantes, los diccionarios y demás, y revela hasta qué punto la marca España pretende de alguna manera arrogarse también el derecho de la marca español. Yo seguiré diciendo castellano, perdón, Leonor. No. La marca español, porque el castellano es justamente un negocio multimillonario y se calcula ya que para dentro de 20 años en Estados Unidos va a haber solamente 50 millones de hispanoparlantes, 70 millones de hispanoparlantes y que muy probablemente se convierta en el país de lengua castellana con mayor cantidad de hablantes. Entonces ahí hay una cantidad de asuntos y una cantidad de dólares pendientes, puestos de trabajo, material de exportación, etcétera, etcétera, que vuelve el asunto muy sensible. Todo esto ha sido discutido de distintas formas. Me gustaría saber, entonces planteándote yo una primera pregunta, es, acá estamos hablando de política de Estado por parte de España. Entonces, de parte de algún país de América Latina, ¿existe una política de Estado respecto del castellano? Y número dos, ¿qué pasó con las iniciativas que vinieron desde América en relación con España? ¿Qué es lo que hizo España con esas iniciativas? A ver, la política peninsular en torno al español tiene dos principios que son la promoción y la defensa de la lengua. El español es una lengua que, según las estimaciones de los mismos españoles, la hablan en este momento 400 millones de habitantes. O sea, si esa lengua necesita ser defendida, yo
O sea, a mí cuando la gente empieza a defender una lengua yo tiemblo, porque me pregunto, ¿la están defendiendo para defenderla? ¿A qué lengua van a atacar en este caso? ¿No? Entonces, ¿Qué tú dices? Claro. No, pero no es solamente una cuestión de variedades dialectales. Por eso yo daba los ejemplos regionales. O sea, en América se hablan más lenguas que el español y que el portugués. Entonces, yo no adheriría a ninguna política que hable de la promoción y de la defensa de ninguna lengua. Entonces, es difícil acompañar una política que va encabezada por esos dos verbos, digamos, promover y difundir y defender la lengua. Por otro lado, no hay manera de que ninguno de nuestros países tenga una política lingüística tan fuerte como la que tiene España. O sea, me parece que es una meta absurda. Por un lado, porque uno no tiene estos principios, por un lado, pero además porque ninguno de nuestros países puede invertir la cantidad de dinero que invierte España en estos temas y con algo que mucha gente me criticaría, que es, hasta yo puedo reconocer que es más esperable para cualquier otro país de habla hispana reconocer a España como el país que tiene con más facilidad, que tiene más fácilmente la posibilidad de representar a todos los demás países de habla hispana que cualquiera de nuestros países. Porque no es, o sea, la única manera en que a nivel internacional las personas se ubican respecto del español es imaginando un español de América como si fuera un solo bloque que representa a los 19 países frente a España. Entonces, no hay manera de que esa diversidad que representan 19 países que tienen 19, por lo menos, normas diferentes, pueda, de alguna manera, ser razonablemente el contrapeso de una sola norma como es la peninsular. Pero porque son temas que están instalados así, o sea, ya está instalado de esa forma. Entonces, no, pero además son las discusiones en las que uno mismo se mete. O sea, ¿quién no ha terminado una reunión de amigos discutiendo por algo y decir, lo dice la Real Academia Española? O sea, yo no lo digo, pero porque me dedico a esto y es una actitud militante, pero hay veces que lo pienso y me tengo que controlar. Pero digamos, discusiones típicas de dónde está la fuente, de dónde está la verdad. Entonces, yo creo que nuestros países tienen que ponerse en una actitud más clara respecto de la propia lengua por el bien de la propia escuela. O sea, en este momento creo, no tengo los números, pero creo que la mayoría de los países, o muchos de los países de América, están usando como manuales escolares libros producidos por ejemplo, en Santillana. O sea, eso es un problema, salvo que realmente Santillana, y no lo está haciendo, esté produciendo material didáctico que sea significativo culturalmente para los distintos países, eso va a generar un problema en la escuela, porque no es que el chico, por supuesto, el niño tiene que tener un conocimiento de la mayor variedad de cosas, pero ¿qué se le puede dar que sea lo mismo significativo para un niño en una escuela mexicana y para un niño en una escuela uruguaya o en una escuela en el sur de Chile? Y después me viene a hablar de español neutro. O sea, ¿qué se hace con eso? ¿Cómo se hace eso? Entonces, digamos, me perdí con lo que me preguntaste, pero bueno, más o menos íbamos por ahí. Y con respecto a, digamos, yo creo que de los países de América, probablemente sea en este momento la Argentina la que tenga un par de puntos definidos que dan la imagen de que tenemos una política fuerte en torno a la lengua. ¿Cuáles serían esos? Bueno,
un poco este desarrollo que yo les decía, que siempre se hizo en la Argentina un poco con material propio, con estas preocupaciones de uso de cierto material auténtico bien argentino. Pero una marca muy fuerte es que nosotros en la Argentina tenemos un examen certificado por el Ministerio de Educación, que es un certificado que se llama Certificado Español Lengua y Uso, el CELU. Entonces, si bien al CELU lo han rendido muchísimos menos alumnos que lo que rinden anualmente el examen español, es muy fuerte que haya un examen avalado por el Ministerio de Educación. Y la Argentina lo tiene, es decir, hay solamente 2 exámenes de habla hispana de español que estén en esas condiciones. El examen que produce España y el examen que produce Argentina. Entonces, eso es una marca muy fuerte de una voluntad de tener una política propia al respecto. Y al Instituto Cervantes eso no le gustó, sobre todo en la administración anterior, y protestó más o menos, bueno, sí, bastante formalmente ante el Ministerio de Educación de acá, pidiendo que las universidades argentinas dejaran de hacer eso, etc. Esa era la tercera pregunta. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola. La verdad a mí me ha interesado mucho todo el tema y la manera que usted fue repasando se me hizo bastante didáctica. Yo vengo de México y cuando llegué acá tuve un par de reuniones con amigos argentinos y uno de ellos insistía con una palabra que me dijo, es que es en castellano. Y le dije, yo no hablo castellano, yo hablo español. O sea, en México decir castellano es como un poco arcaico. No sé si porque en todos los idiomas se habla español, ¿no? En las páginas de la ONU, de la OEA, de Mercosur, inclusive dice español, no dice castellano. Pero ha habido varias discusiones sobre esto. Yo quisiera, para no tomar mucho tiempo, sugerir que si se habla de la lengua original, con vosotros sois y todo eso, se diga el castellano, y que el español sea más amplio, que el español pueda incorporar todas estas influencias indígenas, propias de la colindancia con los países que se puede absorber, algo, y de esta manera podamos referirnos al idioma así. Yo he hecho un poco de investigación porque me llamó mucho la atención, y en España creo que hasta la Constitución habla que la lengua española es el castellano. Sí, en España está todo su derecho a hacerlo. Yo vi en México y en la Constitución no se habla cuál es el idioma español, pero toda la legislación que habla de, digamos, etiquetas de radio, televisión, se dice, se deberá pasar en español. O sea, nunca se habla, nunca se dice las etiquetas que son de máquinas importadas o las instrucciones deberán estar en castellano, siempre se dice en español. Entonces, no sé si por ahí el castellano a mí me da la impresión de ser más restrictivo, un idioma, digamos, original, ¿sí? Pero el español, mencionaba en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos la mayoría de la gente, aunque venga de Sudamérica, Centroamérica, habla del español, en las CNN en español, o sea, está como más generalizado, y si digamos, etiquetamos el idioma original con las formas que bueno, al menos que yo aprendí en la escuela, como del español original es el castellano. Es todo, muchas gracias. Sí, yo estoy de acuerdo con esa diferencia o con esa postura. En realidad,
la palabra castellano nos remite a un dialecto de la península, que es el dialecto que después, bueno, junto con la Reconquista, con la llamada Reconquista, digamos, esos hablantes de castellano difunden su variedad hacia el sur y hacia los costados, en el caso de la península. Y es la lengua que teóricamente trajeron a América. En realidad digo teóricamente porque en realidad a América vinieron todas las variedades y todas las lenguas de la península, y además todas esas lenguas y todas esas variedades tomaron contacto ya desde el barco y después en la vida acá, y entonces, bueno, crearon un español, es decir, que sería la lengua común en ese caso. Lo que pasa es que es cierto que, primero, casi todos nuestros países, usted me está diciendo ahora de México, ninguno de nuestros países tiene una declaración en la Constitución respecto de cuál es la lengua. O sea, nosotros, en la Constitución, ha habido algunos proyectos de ley para fijar y decir cuál era la lengua de los argentinos, pero esas leyes no prosperaron, es decir, no hay legislación a nivel Constitución de la Nación que hable de cuál es la lengua acá. Evidentemente tampoco lo hay en México, por lo que dice usted, pero sí lo hay en España. Y España es un país que tiene serios conflictos lingüísticos. Es decir, es un país donde se habla más de una lengua y, sin embargo, la Constitución define una lengua como la lengua que caracteriza a la nación. Hay una definición muy buena de Eugenio, el cómico catalán, que decía que España era una serie de autonomías unidas por el Corte Inglés. Claro. Entonces, el tema como usted señalaba, de hablar lo que dicen los españoles en una postura que yo llamaría políticamente correcta, es, bueno, el español son todas esas lenguas que se hablan en España. Lo que nosotros llamamos español es el castellano, que es un juego de palabras prácticamente a esta altura del partido. Y bueno, yo coincido con usted, yo lo llamo español y creo que en la Argentina muchas personas lo llaman castellano, como decía antes, porque la materia se llamaba castellano, porque hay eso que es muy común, que lo describen también los sociolingüistas, esa mezcla de orgullo por la lengua y también cierta conciencia de que la lengua de uno no es la que habla todo el mundo, y entonces, bueno, además porque sin duda decir castellano permite mostrar más que uno es argentino. Sí, no sé quién estaba primero. Gracias. Yo tenía curiosidad porque el otro día me puse a mirar un poco la página de la RAE, de la web. Y en el concepto y en la introducción pone claramente que su función es velar por la unidad de la lengua y el uso correcto de la lengua, pero que a su vez también colabora estrechamente en una asociación de academias de la lengua, que se supone que están integradas o compuestas por las distintas academias de la lengua dentro de América Latina. Quería preguntarle a usted cuáles son esas academias, porque normalmente siempre uno... Yo no sabía que existían academias de la lengua de distintos países en Latinoamérica. Sí. No recuerdo cuáles son los países de América que no tendrían... No, son 21 academias porque existen. Entonces, todos los países de América tienen academia. Está la Academia Española y la de Estados Unidos, que vaya uno a saber qué es lo que hace. Serían 22, entonces. No, pero... Son 21 academias de la lengua y la Real Academia. Entonces está la de Filipinas. La de Estados Unidos la preside un argentino. ¿Sí? Sí, estuvo hace poquito de visita oficial. Pero todas las academias de la lengua se supone que están asociadas a la Real Academia Española. En la historia de la... ¿Trabajan juntas, digamos? No, de hecho lo hacen, y de hecho en lo que yo vi, en mi experiencia, por ejemplo, toda la parte sobre todo de léxico, o sea, los departamentos de léxico de las distintas academias aportan
a la constitución del diccionario de la Real Academia. Entonces, bueno, generalmente cuando uno va a la Real Academia Española hay se escucha hablar de, bueno, hay algunas... Claro. Americanismo, palabras de sí, en general orden. se llaman americanismos. Sí, yo creo que de todos modos, o sea, a ver, sí, las academias están asociadas a la Real Academia Española. La creación de la Academia Argentina de Letras tiene una historia que yo no puedo repetir en este momento exactamente cómo fue, pero que tuvo un primer momento en el que se la iba a crear como mucho más dependiente de la peninsular, después tomó más distancia y yo diría que ahora está más cerca todavía que en otros momentos. La Academia Argentina de Letras, por ejemplo, tiene una tradición fuerte de poetas, más que de lingüistas, que eso también es un... ¿Sabes lo que decía Borges de eso, no? Sí. Borges, a propósito de la Academia Argentina de Letras y de la ayuda que daba a la Real Academia, decía siempre lo mismo. Decía, son una cantidad de señores que se juntan a coleccionar los nombres de ciertos yuyos de Catamarca. Los mandan a España, en España les dicen está muy bien, ponen americanismo, a veces les pagan un viaje y en eso consiste el trabajo de estos señores. Fíjate que hay una cuestión muy simple, a propósito de esto mismo que lo estaba señalando ella. Normalmente cuando aparecen estas palabras en el diccionario de la Real Academia dice americanismo, argentinismo, chilenismo. Las palabras españolas no dicen españolismo. Y sin embargo para decir tonto se dice, por ejemplo, cuatrilicoche, que vos conocerás la palabra. Bueno, cuatrilicoche, si vos te fijas, figura como tonto. Es una palabra que es sinónima de tonto, que la usarán, vaya a saber en cuántos lugares en España, y sin embargo, esta palabra no dice españolismo. En América no se utiliza. ¿Y todas las palabras que sí se utilizan en América? Todas las demás academias lingüísticas latinoamericanas no tienen peso. Si hay una asociación y hay un trabajo conjunto, me imagino que tendrán una opinión y no sé, un efecto a la hora de... porque se supone que la tarea es proteger, o sea, la unidad, que es necesaria, una unidad, por un lado, y el uso correcto, ¿no? Esos son las metas. Pero yo te pregunto esto a propósito del uso correcto. Por ejemplo, nosotros... Pero el leísmo también no es correcto y tampoco es considerado correcto dentro de la península. Bueno, ahí hay una diferencia ya, digamos, más allá de si es considerado correcto o no, en general. Lo que vos planteabas recién sobre el caso de objeto directo de persona y llamémoslo objeto directo de cosa. Eso en América no existe. Esa diferenciación no hay. En América nadie va a usar las preposiciones diciendo voy a por pan, por ejemplo. Eso no existe en América. Cuando digo América no estoy diciendo Argentina, estoy diciendo todo el territorio de América. Y sin embargo, ese tipo de cuestiones, la Real Academia las plantea como norma de la lengua, no las plantea como españolismos. A ver, no sé si puedo, tampoco me preguntaron nada, pero no sé si puedo, pero se espera que yo diga algo. Pero digamos, no sé si puedo dar algo, digamos, contestar algo coherente respecto de esto, porque o sea, son muchas opiniones que uno tiene en relación con esto. O sea, lo primero que uno tiene, o sea, uno pertenece a una lengua que tiene academia. Digamos, el inglés no tiene academia y es una lengua absolutamente diversa, enorme, hablada por países... ¿Tiene la morfología que tiene el castellano? No, está bien. No, en eso coincido con el tema de la morfología, en eso coincido. Pero es una lengua diversa, digamos, es una lengua hablada en un país como Estados Unidos, es una lengua hablada en Australia, y es la lengua que pretendemos hablar prácticamente, por lo menos para comunicarnos al resto del mundo. El inglés no tiene academia, y no creo que el inglés no tenga academia porque tiene una morfología más simple, o sea, porque prácticamente no es una lengua flexiva, cosa en la que yo estaría de acuerdo. O sea, no todas las lenguas tienen academia y pareciera, uno se pregunta, los que tenemos academias nos preguntamos cómo hacen para
porque somos tan dependientes, tan académicamente dependientes, que nos parece que realmente la academia cuida la lengua. Pareciera que no es así, y de hecho yo diría que probablemente algunos de los mejores diccionarios que uno conoce son los diccionarios de autoridades, y los diccionarios de autoridades en realidad se construyen con lo que escriben los escritores, y es lo que ordenan muchas veces los lexicógrafos. Entonces, la pregunta es, ¿quién tiene el tesoro de la lengua? Es decir, lo tienen los lingüistas, lo tienen los académicos, lo tienen los escritores, lo tienen los traductores. En el español hay una obsesión desde el siglo XIX, por lo menos lo hay en la península, por la unidad de la lengua. Es decir, yo entré a la facultad a trabajar con Vidal de Batini y casi todo el material que uno leía todavía en esa época estaba fuertemente marcado por esa marca fuertemente del siglo XIX de o sea, después que se produjeron las independencias nacionales, la asociación que se hacía es va a pasar lo mismo que con el latín. Se va a fragmentar la lengua y no nos vamos a entender más. Yo creo que fue una cosa muy útil desde el punto de vista de ese fantasma. Creo que dio mucho resultado a la hora de alimentar las academias, alimentar la necesidad de diccionarios, gramáticas comunes. Pero no es, o sea, las fragmentaciones de la lengua no se producen por las condiciones que se dan en América en este sentido. Es decir, la sociolingüística que sabemos ahora nos dice que en realidad es la voluntad de pertenecer a una comunidad o a una comunidad de lengua, y es la voluntad de entenderse lo que hace que los hablantes adecuen o resignen particularidades y modismos para entenderse con el otro. Es decir, yo creo que además, desde desde fines de los 80, la Academia y el Instituto Cervantes han adoptado una actitud tan fuertemente, más que normativa, porque en realidad no es tanto el normativismo, lo que uno escucha tanto ahora no es cuál es la forma correcta, sino lo que se escucha es, bueno, la promoción y defensa de la lengua, el vender, el producir diccionarios panhispánicos, gramáticas que representen a todo y que se puedan vender. Es decir, hay un apoderarse de la lengua desde esos lugares y devolverlos como otro producto. Es decir, a mí me parece muy significativo el hecho de que el 100 años de soledad, que los argentinos siempre nos enorgullecíamos porque la primera edición de 100 años de soledad se hizo en Sudamericana, en la Argentina, eso ya no existe más. Ahora, 100 años de soledad le pertenece al Congreso de la Lengua, que se hizo en Cartagena de Indias, donde se editó el 100 años de soledad en una edición nueva, con todas las anotaciones y con todas... Es decir, hay ya no te es más ya no es más un escritor colombiano con una edición argentina. Ahora es la novela que se editó por España en el Congreso de la Lengua. Un segundito, que el señor estaba desde antes con una pregunta. Sí, yo quería preguntarle por qué usó el término dialecto para el castellano. ¿Por qué no? No, porque sí. Porque, bueno, primero... En ese momento. Primero, sí, en realidad debería haber usado lengua en ese momento, es verdad. Claro. En realidad porque todas las... claro, porque nosotros, en realidad, no existe, digamos, uno diría que no existe la lengua, sino que uno habla dialectos, ¿no? Y bueno, es inevitable en estos casos recordar la definición de Max Weinreich de la diferencia entre un dialecto y una lengua, es que una lengua tiene ejército y bandera, ¿no? Y en realidad ese dialecto tenía ejército y bandera, o sea que usted tiene razón.
No, lo dije en realidad pensando en que cuando yo pienso en dialecto y pienso en lengua, pienso en la relación que hay entre las variedades y el sentir que uno pertenece a algo que puede tener otro nombre, como sería el caso del español. Es decir, en ese caso uno podía hablar de leonés, aragonés, castellano, etcétera, y en todo caso uno ahora, con una mirada un poco anacrónica, dice, bueno, todos esos son distintas variedades de lo que actualmente uno llama español. En ese sentido, fue mal usado, en realidad tiene razón usted. No, fue eso, porque lo pensé desde esa perspectiva, lo pensé desde, son todos dialectos y en realidad, en ese caso, ellos lograron, esos caballeritos, como decía Vidal de Batini, lograron imponer su lengua a medida que se fueron desplazando territorialmente, ¿no? Que fueran avanzando y conquistando el territorio. Una cosa que quería decir, porque se mencionó Estados Unidos varias veces. Hasta tal punto las políticas que hay en torno a la lengua actualmente son francamente económicas, que es por ahí donde estamos enredándonos un poco, ¿no? Que nos olvidamos de que en realidad todo esto es un fuerte proyecto económico. En realidad, en Estados Unidos, los 30 millones o 35 millones de personas que son denominadas hispanos en Estados Unidos y que hablan español, representan en realidad el país más rico de habla hispana, porque en realidad no existe ningún país americano que tenga 30 millones de personas que están económicamente en las condiciones que están esos 30 millones de habitantes que mandan remesas de dinero a sus países. Es decir, en ese sentido es el país más rico. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo? No del mundo, digamos, España. De América quise decir. Creo que dije de América y después me corregí. No, de América, creo que no existe ningún país de América que tenga 30 millones de personas en una condición que uno diría como de clase media, es decir, alguien que tiene trabajo y que puede mandar dinero a otro país para ayudar a sus familiares. ¿Vos en qué barrio vivís? Acá. Y en el Congreso de la Lengua de Valladolid había un economista mexicano que dijo con absoluta naturalidad una de las cosas que a mí me pareció más terrible, que fue que se sabía que las personas en Estados Unidos conservaban la lengua a lo largo de 3 generaciones. Que entonces la política tenía que ser lograr que la lengua se mantuviera más allá de 3 generaciones, porque mientras conservaban la lengua, compraban productos en español. Y que entonces, que esa era la meta de la política en Estados Unidos. Esos 70 millones de personas en parte tienen que ver con eso, tienen que ver con las políticas que algunos países de habla hispana quieren imponer en Estados Unidos pensando justamente en esto. Es fuerte. No, pero aparte hay un dato, y Gabriela, vos seguramente con eso nos podés ayudar, que tiene que ver con la cantidad de libros de lengua castellana. El principal país consumidor de libros en lengua castellana en este momento creo que es Estados Unidos. No tengo los datos. No los tenés. No, pero sí estaba pensando... Espera un segundito que... Con lo que decías de que todo es una cuestión de negocio, en el fondo estaba pensando en el paralelismo, así como editoriales españolas se apoderan de lenguas, de vocablos, de palabras, lo que sea, de América para transformarlas en un producto que sea el diccionario panhispánico, lo que sea, y venderlo. Es lo mismo que sea en la literatura, o sea, es las editoriales españolas buscando autores latinoamericanos para publicarlos en España y ser ellos, por eso todos los agentes literarios están basados en España, y es desde España desde donde después se comercializa lo que se descubre acá, y es muy fuerte cuando uno lo ve así. No, yo quería recordar que la ciudad de Buenos Aires sacó, ahora no recuerdo bien
qué año, 1991 o algo así, las bases para una política lingüística, no, 1900, no tengo la fecha ahora, pero alrededor del 90, no me acuerdo si antes o después. Las bases para una política lingüística donde, bueno, aparece alguna alusión, digamos, a la lengua de la Ciudad de Buenos Aires y a la lengua a ser enseñada en las escuelas respecto del español. Y después, incluso en la Ciudad de Buenos Aires también se editaron unas prácticas, unas recomendaciones para prácticas del lenguaje a enseñar en la Ciudad de Buenos Aires. Y también pensaba con respecto a esto que en la Constitución mexicana o en la Argentina y quizás en algunas otras no hay mención respecto de cuál es la lengua oficial, etc. Bueno, los conflictos lingüísticos en España están destapados, son transparentes y por eso la Constitución puede hablar de las lenguas cooficiales en las diferentes autonomías. Calculo que en América el tema da para mucho más porque hay multiplicidad de lenguas indígenas, a veces conocidas y a veces completamente ocultadas casi. Entonces, supongo que destapar eso sí que es un tema complejo, ¿no? No sé. Buenas noches. Bueno, yo hablo un poco desde los dos lados del mostrador, porque yo trabajé muchos años con libros. A mí lo que me parece más aterrador, que es lo que está pasando, por ejemplo, con el grupo Planeta, que es un caso que yo conozco, es que compran editoriales argentinas como la editorial MC, que tenía colecciones maravillosas como Memoria Argentina, donde esos autores de fondo editorial muere para siempre, porque eso no es comercial. O sea, no es solo lo que decía, no sé tu nombre, Gabriela, que bueno, relanzan un autor latinoamericano y lo relanzan desde España, entonces se ponen las plumas de ese relanzamiento, sino que se pierden fondos editoriales riquísimos. Ahora te mencionó a Berta Vedal de Batini, que tiene una colección maravillosa de cuentos, leyendas de folclore argentino, que publicó ECA, que en paz descanse. Yo tengo el placer y el honor de tener varios de esos tomos, pero eso se perdió para siempre. Porque eso, ¿quién lo va a recuperar? Elefante Blanco está tratando de recuperar algunas cosas de esos títulos de varias editoriales que se han perdido, pero todo eso, las editoriales españolas no lo van a relanzar. MC Memoria Argentina es lo que más presente tengo porque son las últimas cosas que yo anduve rastreando por distintas librerías como Alberto Casares, Dickens, etcétera, que compraron eso antes de que sucumbiera del todo. Los que no llegaron a comprar, sucumbió eso se perdió para siempre. Eso me parece terrorífico, ¿no? Sí. No, usted quería hablar, ¿no? ¿Alguien más había pedido? Sí, yo imagino que la función de las academias, estas que ustedes decían, 21, es intentar seleccionar qué palabras, qué fórmulas deben incorporarse en el español. Digamos, en México tenemos 57 lenguas indígenas. Obviamente, algunas de ellas que la palabra entró al español vivo, tal vez ya puede incorporarse, ¿no? Y también, digamos, en Estados Unidos, ¿qué hacen en Estados Unidos? Pues también detener la entrada de gente que está perdiendo el español y está muy familiarizado con inglés, que empiezan a decir, voy a comprar groceries, o sea, o vacunar la carpeta, vacuum the carpet, o sea, aspirar la alfombra. Entonces yo creo que esas academias lo que tienen que hacer es intentar seleccionar qué parte puede incorporarse. Yo veo, digamos, en el periódico de vez en cuando se acepta tal y cual palabra
mexicana en la RAE, ¿no? Entonces, bueno, ya aceptaron algo que a lo mejor yo lo usaba con mucha familiaridad. Ahora lo que yo quisiera preguntar, con estas comunicaciones, internet y todo esto, ¿no nos acerca hacia un español más homogéneo? Millán habla de un español común. Estoy intentando buscar un término que no sea tan neutro como el neutro y tan desprovisto del sentimiento, ¿no?, que tiene la lengua. José Antonio Millán es un lingüista y habla en su búsqueda de... Micrófono, Gladys, te bajo la nota de concepto. No me gusta. José Antonio Millán es un lingüista español que supongo que en su búsqueda de un término que sea más familiar o menos desprovisto y despojado de sentimiento como puede ser el neutro, elige español común, un poco a propósito de lo que vos decías, ¿no?, esta cosa más homogénea, que me parece una versión que yo más humana en algún punto, de hablar del español común que de hablar del español neutro, ¿no? Sobre todo porque no transmite, el español neutro la verdad es que no transmite ninguna de esas variedades, ¿no?, de las que vos hablabas. Sí, yo diría que probablemente la palabra neutro nos resulte tan chocante, no solamente por la cosa desprovista de alma, pero yo creo que lo más grave que tiene en todo caso la palabra neutro, o lo que nos debería preocupar más, es que es una intervención deliberada. O sea, hay procesos en las lenguas que los hablantes hacen naturalmente por vocación de comunicarse o de no comunicarse, es decir, porque también un adolescente creando con su grupo algo que los identifica como grupo, también hay una cierta voluntad de diferenciarse, puede ser muy agresivo lingüísticamente o incluso hasta a veces físicamente hablando. Entonces, el neutro lo que tiene es que uno lo imagina como una cosa, una mesa de operaciones en que se está operando la lengua y sacándole las cosas que a uno le resultan desagradables o algo por el estilo. Pero bueno, yo me imagino que el trabajo de un traductor muchas veces tiene cosas de eso, es decir, hay un momento en que un traductor debe tener que tomar ciertas decisiones que son más de laboratorio que otras. En general, yo lo que quiero es decirles que yo tengo una amiga que siempre me preguntaba, me llamaba por teléfono para preguntarme si algo era correcto o incorrecto. Y una vez estábamos con otro... ¿Vos te referís al idioma? Claro, sí que... No, lo demás no, no me preguntaba. No, al idioma. Me llamaba y me decía, está bien, es correcto decir de tal manera o qué sé yo. Y una vez estábamos varias personas y escucho que otra de mis amigas dice, le voy a preguntar a Leonor. Y esta le dice, no le preguntes porque yo ya probé, pero es un desastre, todo le parece bien. Y es tal cual, o sea, a mí todo me parece bien. Yo soy de esas lingüistas que trabajan Mi abuela una vez definió, ella estaba criticando a alguien y yo le dije, no, abuela, me dice, ya sé que vos trabajás de decir que habla bien la gente que habla mal. Entonces, bueno... Asumiéndome en esa, que para mi gusto es la mejor definición de dialectología que escuché, que es decir que habla bien la gente que habla mal. O sea, a ver, digamos, lo que usted señalaba, por ejemplo, sí, es el capitalismo, digamos, es cierto, es terrible porque no solamente, o sea, porque es cierto que las editoriales españolas compraron esas editoriales argentinas, pero también en ECA es tremendo porque era un emprendimiento del Estado, pero también, digamos, hay una editorial que se vendió porque le vinieron a ofrecer un buen precio y que le pareció y decidió no poner como condición que se protegiera ese fondo editorial, digamos. Por eso digo, a veces uno gasta más energía en estos temas, en criticar
la política de España, que es beneficiosa para España, que en ver que a veces uno tiene políticas que parece que también son beneficiosas para los otros y no tanto para uno. Yo me imagino que cuando terminó la Guerra Civil Española y esas excelentes editoriales españolas se fueron de España y vinieron a América, y algunas se instalaron o se refundieron en México y otras en la Argentina, debe haber habido españoles que deben haber pensado, mirá qué terrible, nosotros teníamos tan buenas editoriales y mirá lo que pasó. Es decir, las historias, las políticas de nuestros países son tremendas, pero son tremendas porque además en la historia de los hablantes son tremendas. O sea, los defensores a ultranza del Spanglish en Estados Unidos, en las que las palabras vacunar la carpeta o comprar groserías aparecen en diccionarios y gramáticas, yo, sin conocer demasiado el tema, la siento más como una búsqueda de reivindicar el lugar que tiene un hablante que se ha tenido que ir de su país porque no podía sobrevivir y que encima después se le critica cómo habla, digamos, ¿no? Es decir, esa cosa de aplicarle la norma del país de origen y decir, mira, este bilingüismo de alguien que probablemente no tuviera una lengua escolar afianzada, sino que debe haber, entonces, bueno, mantiene una identidad lingüística a través de esto que es el nacimiento de una nueva lengua, porque además también hay que pensar eso, es decir, los contactos lingüísticos, los desarraigos de la gente, el sufrimiento lingüístico acarrea el nacimiento de nuevas lenguas. Y el nacimiento de nuevas lenguas, en esos casos hay que celebrarlo porque es la identidad de las personas que son sobrevivientes de ese tipo de situaciones. Y por otro lado, lógicamente uno sufre y se preocupa por el futuro de las lenguas, etc. Pero bueno, de lo que estamos hablando, me parece, es que el español es una lengua que nunca, hasta prácticamente la segunda, hasta 1980, fines de 1980, nunca había sido vista como una lengua que fuera un emprendimiento económico, que fuera un recurso económico, a diferencia del inglés, a diferencia del francés, que sí fueron lenguas tempranamente enseñadas como lenguas extranjeras. Entonces, bueno, lo que estamos viendo y lo que vamos viendo todavía es esa pelea por quién se queda, quién es el dueño de la lengua y quién tiene más derecho a venderlo, a editarlo, etc. Detrás de esto hay 400 millones de hablantes, algunos que están sufriendo mucho y que son analfabetos o que tienen que emigrar o lo que sea. Y bueno, es eso, digamos, la gran diferencia, que yo creo que a veces las estimaciones que se hacen en torno a cuánto se va a poder vender del español, creo que son muy simples en ese sentido. Y lo escuché una vez hablar, ¿cómo se llamaba? Además de Alzheimer, Martín, el hijo, bueno, Barsaski. Martín Barsaski en el Congreso de la Lengua en Valladolid, cuando se estaban haciendo esas estimaciones y se decía tantos millones de personas hablan español y tantas millones de personas van a hablar español, dice, en estos casos no importa solamente saber cuántos millones de personas hablan una lengua, sino cuál es el recurso económico de esas personas. O sea, porque se estaba debatiendo en cuántas páginas de internet había en inglés y cuántas había en español. Y él pregunta, ¿cuántas personas de las que son nativas de español tienen computadora? Bueno, cayó pésimo cuando lo dijo, porque obviamente había como pinchado el globo de las proyecciones. Pero es así, es decir, comparar el futuro del español como lengua extranjera, el futuro del español como lengua al futuro del inglés como lengua, es no darse cuenta que estamos hablando de economías diferentes, no solamente de lenguas diferentes. Pero bueno, está todo el mundo muy, muy montado en eso y bueno, lógico. Obviamente, por eso, pero bueno, es un...
¿Alguna pregunta más? ¿Por qué la Argentina para la educación adoptó castellano y no español? No tengo la menor idea. Cuando en su momento... Yo leí alguna cosa que decía, por ejemplo, no sé si será así, decía que era para apartarse del Estado, porque el español lo acercaba al Estado español y entonces se perdía, no sé si será eso, ¿no? Es probable que haya sido parte... Yo, la verdad que esto debería saberlo y tengo vagamente como la sensación de que alguna vez ¿usted sabe? Bueno, yo sé para México, o sea, porque los libros de lengua eran castellano y venían de España. Entonces era la lengua castellana o sea, pero porque así no había los libros de enseñanza del español. No lo sé, la verdad no lo sé. No lo sé. Sé que a mí algunas cosas me parecieron, es como algo medio... A mí siempre cuando veo las series norteamericanas y en las traducciones por ahí dicen, esto lo aprendí en la clase de inglés, yo siempre, y después me acuerdo que es como se llama la lengua, la clase de lengua ya. Nosotros en general a lengua la llamábamos lengua, castellano aparecía después, pero también apareció idioma nacional y apareció ese tipo de cosas. Y me acuerdo, es en la ley 1420, ¿no? La que se habla de idioma nacional. Idioma nacional, ¿eh? Sí, pero idioma nacional castellano. Al micrófono, por favor. Idioma nacional castellano ponen, ¿eh? Por eso yo le preguntaba. Sí. Y es ahí donde lo que pasa es que ahí yo creo que fuertemente cuando aparece la referencia a idioma nacional y castellano es porque hay una fuerte conciencia de que hay una gran cantidad de la población en ese momento con una fuerte inmigración que no habla español y que tiene que aprender español. La clase de lengua puede ser más de una cosa, puede ser o la clase de reflexión metalingüística en la que uno aprende no solamente a leer y escribir, sino a redactar, etcétera, o puede ser una clase en la que alguien que no habla la lengua porque son inmigrantes, tiene que muchas de las escuelas primarias para adultos en la Argentina en el siglo XIX y a principios del siglo XX, en realidad estaban enseñándole nociones de español a los inmigrantes. Bueno, yo creo que en honor al personal del Centro Cultural de España, que ha tenido una paciencia enorme, vamos a interrumpir acá. Leonor, muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos entonces el 19 para esa mesa multitudinaria.